Cada año celebramos y recordamos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cada año tomamos este tiempo para agradecer por la obra de Cristo Jesús terminada en la cruz aquel día en el Calvario, y también para recordar que esa muerte no fue algo definitivo, sino que fue algo temporal, y en eso está puesta nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza para el presente y para el futuro. Pero alrededor de los acontecimientos de la cruz de Cristo, del momento en el que Él estaba colgando de ese madero de maldición, hay muchas otras situaciones, hay muchos otros acontecimientos dándose en el momento en que Cristo es, desde que es apresado, es juzgado por las diferentes autoridades, los romanos, los judíos, y después es castigado por los romanos con los látigos y con los golpes y con la corona de espinos, hasta que al final es llevado caminando desde el lugar donde fue juzgado hasta el lugar donde fue crucificado, que es llamado el Gólgota o el Calvario. Y entonces en esos acontecimientos que rodean la muerte de Cristo, encontramos uno que llama mi atención y creo que habla a nuestras vidas, y es algo muy interesante porque en sí es una mención rápida que hacen tres de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Hablan de este suceso, este pequeño acontecimiento dentro de toda la historia, dentro de toda la narrativa de la crucifixión de Cristo Jesús. Y lo vamos a leer en Marcos, que es el que lo menciona un poco más amplio, si bien sigue siendo una mención muy rápida. Y dice Marcos en el capítulo 15, en el versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y dice el 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Se me hace muy interesante porque vamos a estar hablando de este hombre que, si bien podría parecer que es un personaje incidental dentro de todos los sucesos de la crucifixión de Cristo, en realidad lo vamos a ver que se vuelve un personaje que tal vez detrás de cámaras, podríamos decir, sin ser visto, es alguien que tiene influencia por este suceso. Este hombre Simón de Cirene, dice la Biblia en este versículo, que él iba caminando, él venía del campo, y entonces lo tomaron por alguna razón, lo vieron dentro de toda la multitud que estaba ahí, pues observando el camino de Jesús, el caminar hacia este monte, este lugar Gólgota, y lo toman y lo obligan a llevar la cruz de Cristo. Imagina que tú vienes regresando de tu trabajo del día, vas, tal vez estás en tu hora de comida, vas a tu casa a comer y de repente ves una multitud y la curiosidad te gana y te acercas, y de repente un soldado romano te dice: "Y tú, ven", y te obligan a llevar una cruz de entre 70, 90, 100 kilos, que un hombre que tal vez habías escuchado de él, o tal vez no, pero te obligan a llevar la cruz, el instrumento de castigo, el instrumento donde sabías que ese hombre que estaba ahí caminando con la espalda tal vez desgarrada, tal vez deshecha, la cabeza sangrando por esa corona de espinas, las manos con también sangre y heridas por el peso de la cruz, ese hombre que ya no podía llevar ese peso encima por su debilidad, porque se había estado desangrando, porque estaba deshidratado, y entonces tomas esa cruz y caminas junto con ese hombre llevando ese peso hasta el lugar donde fue colgado en la cruz. Eso es Simón de Cirene. Ese es Simón de Cirene. Dice que obligaron a uno que pasaba. Y la historia se hubiera podido quedar ahí. La historia se hubiera podido quedar en decir:
Obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, a que llevara la cruz. Pero Marcos hace mención especial de dos cosas. Lo primero es su nombre. Y eso nos da a entender que ese hombre no era un desconocido para Marcos. Ese hombre se volvió conocido para ellos. Hubo algo en ese momento en que lo obligaron a llevar la cruz, que pasó en la vida de Simón, que lo llevó a acercarse a los cristianos, que lo llevó a acercarse al grupo de discípulos que confesaban que Cristo había resucitado de los muertos y les había dado un propósito nuevo para vivir. Si Marcos menciona su nombre y todos los demás evangelistas, Mateo y Lucas también mencionan su nombre, pero no nos dan el siguiente dato. Marcos menciona su nombre, pero también menciona el nombre de sus hijos. Dice padre de Alejandro y de Rufo. Entonces podemos ver que no solamente Simón, que era de un lugar de Cirene, de África, no solamente Simón llegó a los pies de Cristo, llegó a la fe en Cristo Jesús, sino que llevó a toda su familia a la fe en Cristo Jesús. Pero podemos pensar que fue algo muy casual, ¿no? Muy coincidente el hecho de que Simón estuviera pasando por ahí, el hecho de que iba tal vez camino a su casa para comer a mediodía o regresando del trabajo duro del campo, y coincidentemente un soldado lo vio y lo tomó para que llevara la cruz de Cristo. Pero entendiendo la manera en la que Dios trabaja, podemos saber que no hay coincidencias, no hay casualidades, y creemos que Dios hace todo con un propósito, y creyendo eso, sabiendo eso, podemos saber que Simón de Cirene había sido escogido por Dios. Había sido escogido no solamente para llevar la cruz de Cristo, para llevar la cruz con Cristo, ¿no? Sino que fue escogido para llegar a la fe en Cristo, para que al ver a ese hombre sufriendo, ese hombre destrozado, ese hombre siendo lastimado, humillado, burlado, él dijera, ¿qué está pasando? ¿No? Y él preguntara probablemente, y él incluso tal vez fue uno de los testigos de la resurrección. Que cuando Jesús se levantó de los muertos, Él estuviera con los discípulos o estuviera cerca de ellos y viera, dice la Biblia en 1 Corintios, que hubo más de 500 personas que vieron a Cristo Jesús vivo y ascender al cielo. Probablemente este hombre Simón de Cirene estaba ahí. Y lo más interesante es que hay una mención de Pablo en Romanos 16, donde probablemente está hablando de uno de los hijos de Simón. Pablo dice en Romanos 16:13, saluda a Rufo escogido en el Señor, y a su madre y mía, y a su madre y mía. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la mayoría de los teólogos se inclinan a pensar que Rufo, el que menciona Pablo, es el hijo de Simón de Cirene. Entonces, este hombre, Simón, llevó a toda su familia. Vemos aquí que también está mencionada la madre de Rufo, es decir, la esposa de Simón. Llevó a toda su familia a la fe en Cristo Jesús. Y todo por el momento en el que Dios lo escoge para llevar la cruz con Cristo, para llevar la cruz de Cristo. Y lo más increíble, lo más asombroso es que Jesús nos hace ese mismo llamado. Ya no nos encontramos con un Jesús sufriendo, ya no nos encontramos con un Jesús lastimado, humillado, maltratado. Ya no nos encontramos con un Jesús llevando el castigo de nuestros pecados, pero ahora nos encontramos con un Jesús victorioso, con un Jesús que ha triunfado sobre la muerte, con un Jesús que tiene un cuerpo glorificado, con un Jesús que ahora se presenta como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como el león de la tribu de Judá, que ha triunfado por sobre la muerte, la tumba, el pecado, el enemigo, el mundo, la carne. Es un Jesús que ha
vencido la muerte. Pero el llamado que nos hace Jesús es a llevar su cruz. Ese llamado que les hizo a los discípulos. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día, muera a sí mismo y sígame. Y ese es el llamado que nos hace a nosotros Jesús. Ese es el llamado el cual recibimos para caminar con Cristo Jesús. Tomar la cruz. ¿Y qué representa tomar la cruz? ¿Qué representa que abracemos lo que Cristo llevó? Representa en primer lugar que vamos a ser transformados. Simón de Cirene fue transformado. Su vida nunca fue igual. Estoy seguro que su vida nunca fue igual a causa de haber llevado la cruz de Cristo. Cuando nosotros llevamos la cruz, cuando tomamos la cruz junto con Cristo Jesús, somos transformados a la imagen de nuestro Señor. Cuando nosotros tomamos la cruz de Cristo, nunca volvemos a ser igual, sino que entramos en un proceso de transformación continua, constante y consciente. Algo que nunca se va a acabar hasta que Cristo venga o nos lleve a la presencia del Padre. Así es que tomar la cruz representa que nos examinamos a nosotros mismos, que vemos nuestra propia vida a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Dios ha hablado, a la luz de lo que Dios, quien es nuestro Creador y el que nos diseñó y el que nos formó y el que mejor sabe cómo podemos vivir, ha dicho, a la luz de lo que Él ha establecido. Y cuando nos vemos confrontados por la palabra, cuando nos vemos confrontados por la imagen de Cristo, por el ser perfecto de Cristo, y nos damos cuenta que necesitamos ser transformados, contamos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Contamos con toda su ayuda y con todas las herramientas que Él nos da. Así es que, en primer lugar, representa tomar la cruz, caminar junto con Cristo, representa ser transformados. Y en segundo lugar, la cruz de Cristo Jesús, tomar la cruz junto con Cristo Jesús, representa o nos lleva a amar a otros. Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz por Cristo, para que Cristo llegara hasta el lugar de Gólgota, de la calavera. Muchas veces tú y yo vamos a tener que tomar la cruz para que otros puedan llegar a donde Dios desea que lleguen. Muchas veces tú y yo vamos a tener que cargar una cruz pesada, una cruz de dolor, una cruz de sufrimiento, una cruz de ansiedad, de modo que otros puedan llegar a donde Dios les ha llamado. Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz, pero nosotros tomamos la cruz a favor de otros por amor. Jesús nos enseñó a amar. El primer mandamiento, ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu ser. Y el segundo, dijo Jesús, es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es que el amar a nuestro prójimo nos lleva a tomar la cruz a favor de otros, para que otros puedan llegar a donde Dios quiere que lleguen. El destino final de Jesús, el destino final antes de morir, era el Gólgota, era el lugar de la calavera. Lo increíble es que ese lugar era un basurero, era un lugar donde se tiraba parte de la basura de Jerusalén. Y como era un lugar sucio, era un lugar que nadie quería visitar, era un lugar donde nadie se paraba, era el lugar donde los romanos aprovechaban para llevar a cabo las ejecuciones, las crucifixiones, porque el ser crucificado era algo, podríamos decir así, común en el tiempo en el que Jesús estaba vivo, estaba aquí en la tierra, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque era uno de los métodos de castigo de los romanos, que eran crueles, que eran sanguinarios y que querían asustar a las personas que vivían en
en los países, en las colonias que ellos conquistaban. Entonces a los ciudadanos romanos no los crucificaban, pero a todos los demás los crucificaban si eran, pues si cometían un delito grave, ¿no? Entonces el lugar de Gólgota, el lugar que para ellos era un lugar de muerte, era un lugar de pestilencia, era un lugar de oscuridad, de horror, de pensar en muerte, de pensar en algo horrible y espantoso, para nosotros se convierte en el lugar donde nuestra salvación es efectuada. Y muchas veces tú y yo vamos a tener que caminar con otros a lugares donde pareciera ser que hay muerte, que hay dolor, que hay destrucción, que hay pestilencia. Pero esos son los lugares donde muchas veces encontramos la salvación de Dios. Los lugares más oscuros, los lugares más tristes, los lugares más dolorosos son en donde muchas veces Dios se manifiesta y trae salvación. Eso es lo que nos muestra el Gólgota. Y muchas veces Dios nos va a llamar a caminar junto con otros y llevar el dolor de otros para que puedan encontrarse con Cristo Jesús y ser salvos y ser llamados hijos de Dios. Y en tercer lugar, llevar la cruz junto con Cristo representa no volver atrás. Simón de Cirene tal vez pudo haber pensado, qué mala suerte que ese día estuve ahí. Tal vez pudo haber pensado, ¿cómo es posible que entre la multitud me escogieran a mí? Pero yo creo, lo más seguro, es que Simón de Cirene lo que pensó fue, wow, qué increíble momento viví. Sí, fue doloroso, fue pesado, fue cansado, fue horrible ver a un hombre en esa condición en la que estaba Jesús. Pero tal vez al estar ahí junto con Jesús, o incluso no sabemos si se quedó al pie de la cruz o a distancia corta de la cruz y vio la muerte de Cristo Jesús, experimentó el terremoto que hubo en ese momento, vio la oscuridad que se dio en el momento en que Cristo estaba agonizando, y probablemente entendió que Cristo, que Jesús de Nazaret, el que estaba en esa cruz, no era un hombre común y corriente. No era un hombre solamente que había hecho algo malo y merecía ser castigado. Era algo más. Era Dios mismo, era el Mesías, era aquel que venía a salvar. Y a partir de eso empezó a seguir a Jesús. Y yo supongo, yo puedo pensar que al ver a Cristo Jesús resucitar de los muertos, se convenció totalmente. Era algo más, era Dios mismo, era el Mesías, era aquel que había sido enviado para efectuar la salvación de los hombres, de la humanidad. La Biblia no nos menciona mucho de Simón de Cirene, pero lo que nos menciona nos deja ver cómo es que su vida fue transformada a causa de ese momento en el que se encontró con Cristo Jesús. Un momento que tal vez hubiera podido pasar desapercibido, un momento que tal vez hubiera podido ser insignificante, si no es porque Dios tenía un plan para Simón de Cirene. Dios tenía un plan para su familia, Dios tenía un plan para él, para los que lo rodeaban. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y los momentos en los que nos encontramos con Cristo Jesús no son insignificantes, sino que son algo valioso, son algo importante, son algo que Dios ha establecido para que nuestra vida pueda ser transformada, para que el momento en el que Él nos encuentra, en el que lo encontramos, podamos ser transformados para gloria de Dios, y a partir de ese momento podamos llevar la cruz junto con Cristo para dar gloria a Dios, para bendecir a otros y para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra, el propósito por el cual nos tiene aquí. Muchas veces vamos a tener que caminar a lugares de dolor, a lugares de desolación, a lugares de desesperación, a lugares como el Gólgota,
a donde nadie quería ir, donde nadie quería acercarse, pero es a donde llevaron a Jesús. Y esos son los lugares donde se efectúa la salvación. Y esos son los lugares donde encontramos a Cristo Jesús. Esos son los lugares donde Dios se hace presente, donde Dios hace milagros, donde Dios hace lo que Él quiere hacer. Esos son los lugares donde muchas veces no queremos ir, pero es a donde tenemos que ir. Siempre con la esperanza de que Cristo resucitó. Siempre con la esperanza de que el dolor, la tristeza, la desilusión, la desolación que hay el viernes es vencida por el gozo, por la alegría, por la esperanza que nos trae el domingo, que nos trae los primeros rayos del sol del domingo donde Cristo resucitó. Así es que sí, nuestro corazón puede dolerse por aquellos que no han encontrado a Cristo Jesús, por aquellos que siguen caminando por una senda de dolor, por una senda de oscuridad, por una senda de desolación. Pero muchas veces esos caminos, esas sendas, son las que llevan al Gólgota, son las que llevan al lugar donde Cristo está, ya no crucificado, sino vivo y victorioso, ofreciendo salvación, ofreciendo perdón, ofreciendo redención para cada uno de los que se acercan y con fe le dicen: aquí estoy, heme aquí, te necesito. Y nosotros tenemos que caminar junto con ellos. Simón de Cirene era parte del plan de Dios. Tú y yo somos parte del plan de Dios para dar gloria a su nombre, para bendecir a otros, para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y que el mundo pueda experimentar la salvación de Dios, la bondad de Dios, el favor de Dios. Así es que si Dios nos llama a ser como Simón de Cirene, caminemos, tomemos la cruz de Cristo con Cristo, seamos transformados, amemos a otros y no volvamos nunca atrás. No volvamos nunca atrás y veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de este hombre, Señor, que acompañó a Cristo Jesús. Y gracias, sobre todo, gracias por Cristo Jesús, a quien recordamos y celebramos hoy y cada día de nuestras vidas, por el increíble sacrificio que llevó a cabo a favor nuestro. Señor, permite que podamos usar eso, aprovechar eso y darte gloria, Señor, a través de eso en nuestras vidas. Señor, te damos gracias y oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que haya sido de bendición, que haya sido de edificación. Demos gloria a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros y también demos gloria a Dios compartiéndolo con otros. Que Dios les bendiga.